yo le hago saber que tenemos un socio incómodo. Tenemos un socio incómodo en nuestra actividad productiva de nuestra empresa, ¿sí? Y bueno, eso es un socio incómodo que siempre va a estar ahí, que es el SAT, ¿sí? Este personaje representa que cada vez que tú ingresas y tienes una utilidad, le tienes que compartir el 30% de tus utilidades. Entonces es un socio, pues como que incomodón, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahí es donde yo empiezo a trabajar con el empresario, ¿sí? Afortunadamente él es el que toma la decisión, ¿verdad? Entonces es donde empiezo a trabajar con ese hilo de descontento. Oye, ¿estarás de acuerdo conmigo? ¿Sí? Que todos los buenos servicios, que ese tributo del 30% que tú pagas oportunamente y religiosamente, ¿sí? No lo recibes en servicios como debería de ser. ¿Cómo? Sí, mira. En salud, tú te enfermas, tu familia va al seguro social o va a un hospital privado. ¿A dónde va? A un hospital privado, ¿verdad? Entonces es un servicio que tú, aparte, pagas por separado, a través de una póliza que afortunadamente también vendo, ¿sí? De gastos médicos, ¿verdad? Otro tema, educación. Tus hijos y tú, ¿dónde estudiaste? ¿En la escuela de numerito? ¿Sí? ¿O los tienes en un colegio privado? ¿Verdad? ¿Dónde lo tienes? ¿Por qué en un colegio privado? ¿Por qué no los llevas a una escuela pública? ¿Verdad? No, pues porque no es de la calidad que yo requiero y demás. Bueno, entonces estás trabajando y sensibilizando con ese factor emocional. ¿Sí, vamos? ¿Sí? Servicios, vías de comunicación. Cuando vas a la frontera o te trasladas de una ciudad a otra, te trasladas a través de una carretera o te trasladas a través de una autopista, ¿sí? Estarán de acuerdo que las autopistas en algún momento nos dijeron que las casetas de cuota pues eran nada más para que hasta que se terminara de cubrir el costo que había tenido, ¿no? Pero pues llegaron para quedarse ese tipo de tributos, ¿verdad? Entonces, bueno, pero al final no le das la vuelta y siempre te vas por la autopista. Mayor seguridad, mayor rapidez y demás. Y por último, tú eres un empresario, eres un llanero solitario, ¿sí? En la vida productiva. Ya vimos que se genera el 72%, ¿sí? Del empleo activo de México. O sea, las pymes generan esa gran cantidad de empleo. Más sin embargo, el empresario que se lleva, ¿sí? Al final de su historia, va a llegar a los 65, 70, 75 años. Y si su empresa no fue lo altamente previsora, ¿sí? O él no lo fue en su patrimonio, pues él se va a quedar chiflando en la loma. No hay un Afore para empresarios, no hay un fondo de retiro, no existe absolutamente nada. Y ese socio incómodo, pues ¿en qué aportó? ¿En qué me ayudó para formalizar esa independencia económica cuando yo ya no puedo ser altamente productivo? En nada. En nada. Yo tengo que pensar en forma independiente cómo ir formándome ese patrimonio y cómo ir formando un plan personal de retiro. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El tema es, ¿cómo te quieres ver? ¿Sí? Trabajando después de tus 70 años, ¿verdad? Luchando por sacar adelante, porque además dependen de ti muchas familias, o algo más desahogado, más relajado, pensar en que vienen las segundas generaciones, terceras generaciones, que todo eso se vaya formalizando. La estrategia, ¿cuál es la estrategia principal en este tema? ¿Sí? Afortunadamente existe en la ley del impuesto sobre la renta, ¿sí? En el artículo 27, que ya cambió, antes era el 31, ahora es el 27, fracción 12, ¿sí? Esto realmente cuando yo platico con el empresario, créanme, de verdad, que es a lo que menos importancia le doy. ¿Por qué lo va a rebotar? Yo le voy a decir, este es el artículo, esto es lo que dice el artículo, ¿sí? ¿Y él qué va a hacer?
Le va a ir a preguntar a su contador. Entonces, pues, ¿para qué me despeino? De hecho, ¿para qué me despeino, verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, ¿para qué me complico? ¿Para qué me despeino? Ahí se lo dejo, le dije, yo te lo mando por correo y demás, y ahí lo vas a tener, ¿sí? ¿Quiere que se lo lea? Aquel seguro de vida que contratado por la empresa pretenda resarcir de la disminución que en productividad pudiese causar la muerte, accidente o enfermedad de un ejecutivo clave, técnico o dirigente de la organización. ¿Sí? Me voy, y esto está apalancado al reglamento de la ley, ¿sí?, del impuesto sobre la renta. Y es en donde especifica claramente que los planes relativos a seguros de técnicos o dirigentes a que se refiere la fracción 12 del artículo 27 que vimos anteriormente, deberán ajustarse a lo siguiente, y eso sí, todos los planes que tenemos no pueden ser deducibles, tienen que ajustarse a este tipo de especificaciones, de condiciones. La primera, ¿cuál sería? Los contratos de seguro serán temporales a un plazo no mayor de 20 años y que sea de prima nivelada. Por ahí un contador me decía, oye, en pesos, pues ya no sería prima nivelada, porque tú me estás diciendo que se inflaciona. Es totalmente distinto, ¿verdad? Porque para nosotros la prima nivelada está calculada de una manera y la parte de la inflación es totalmente fuera de lo que es este tipo de… Y existe un oficio para eso, ¿eh? Ok. El asegurado deberá de tener relación de trabajo con la empresa o ser socio industrial en caso de sociedades personales o comandita por acciones. Eso de comandita pues era otro tipo de sociedad como las SCs y demás. El contribuyente deberá de reunir la calidad de contratante y beneficiario irrevocable, ¿sí? Esto es muy importante. Cuando tocan el tema de seguro de socios, esto no aplica, ¿sí? Porque normalmente el seguro de socios lo que pretende es que si yo falto, mi familia, mi esposa directamente reciba el dinero de la suma asegurada, entonces ya no aplicaría esta condición, ¿sí? ¿Ok? En caso de terminación del contrato, la empresa acumulará sus ingresos en el año que se ejecute el rescate. Cualquier año puede ser, o al final del plazo de lo convenido en el contrato. ¿Ok? Pero insisto, esto que estamos leyendo ahorita, realmente esto se lo digo muy, muy rápido, ¿sí? Aquí está, esto es lo que dice la ley. Pero donde yo me centro es básicamente en el hilo de descontento, ¿sí?, que trabajé constantemente con él, con la parte de los servicios de ese socio incómodo que es el estarle preparando o estarle dando de tu empresa, de tus ingresos que tanto trabajo te están costando, el 30%. Ojalá y nos lo regresaran en los servicios que pretendemos tener, pero bueno, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Aquí lo importante es, cuando ya la persona está sensibilizada de que ¿qué quisiera que sucediera? A ver, si yo te diera la oportunidad de que lo que tú estás aportando, ¿sí?, lo que tú estás generando de ingresos, el 30% se lo das al SAT, ¿sí? ¿Y qué te devuelve el SAT? Nada, ¿sí? Si tú lo acumulas a través de un instrumento que te voy a platicar, ¿sí?, lo vas a estar aportando año con año sistemáticamente, ¿verdad? Vas a deducir un porcentaje de un 30% por ISR y un 10% por PTU, ¿sí?, por reparto de utilidades. Tienes utilidades, pues tienes una obligación hacia con tus empleados de ese 10%, ¿ok? Si eso lo aportas como gasto, ¿sí?, y ese gasto lo haces sistemáticamente, a la vuelta de un plazo de 10 años, ¿qué sucedería? Que yo te recuperaría el 100% de lo que aportaste. Es más, ni llevo un estudio, ¿sí? Aportas 1,000, en 10 años son 10,000, ¿sí? Y dedujiste el 30 y el 10, o sea, el 40% de esos 10,000 son 4,000, ¿sí? Esos 4,000 ya no los tuvieras de tu lado, se los hubieses dado ¿a quién? A tu socio incómodo, ¿verdad? Entonces, les preparo esto, ¿sí?
Normalmente yo llevo un ejemplo de casos reales que hemos hecho en la dirección de agencia, y ellos cuando ya empiezan a ver esto, inmediatamente me dicen, ¿y si te doy mis números me preparas esta información? Claro que sí. Sí. Entonces veamos este ejemplo. Ahí dice ingreso acumulable 225 millones de pesos. ¿Sí? Este es un ejercicio real de una empresa. Ingresaron, vendieron 225 millones de pesos. Compraron 66 millones de pesos. Su gasto deducible fueron 134 millones de pesos. ¿Ok? Su utilidad base iba a ser 23 millones de pesos. ¿Ok? Bien. Esos 23 millones de pesos, dijimos que el 30% se lo tenemos que estar siempre compartiendo al socio incómodo. Pero además, ¿qué pasa? Que todo el año, mes tras mes, me fue ordeñando, ¿verdad? O sea, cada vez que yo vendo en mi empresa, sí, hay aportaciones que son mensuales, que yo tengo que estarle pagando, anticipando a Hacienda, ¿ok? Eso ya no tengo forma de recuperarlo al cierre fiscal del año, pues ya le pagó a esta empresa 2.800.000 pesos, de esos 7 millones que tenía que pagarles. Entonces la diferencia son 4 millones de pesos, que en marzo hay que pagar, ¿verdad? Entonces llegamos nosotros y le decimos, y por si fuera poco, además trabajaste, tu base va a trabajar con un coeficiente de utilidad que es el factor con el que vas a estar haciendo tus pagos provisionales mes tras mes sobre lo que vendas, ¿sí? Están relacionados con el coeficiente de utilidad. Ese coeficiente de utilidad resulta de la diferencia de la utilidad base, ¿sí?, entre los ingresos acumulados en el año de la empresa. Es con lo que te van a calcular el contador el siguiente año ese coeficiente de utilidad. Ese factor, 0.1055, es con lo que tu contador va a estar haciendo sus cálculos cada mes para que tu empresa esté pagando provisionalmente, ¿sí?, o anticipadamente el ISR de lo que te resulte al año, al año fiscal. Lo que yo te propongo es, y yo te dije, haz una aportación, ¿sí?, como gasto. Y además, como gasto, cuando te sientas con tu contador, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando te sientas con el contador y le empiezas a comentar, oye, pues es que se me hace mucho, ¿no? Vamos a buscar cómo mover ese impuesto, pero yo no voy a pagar esa cantidad de dinero, ¿sí? Normalmente esas pláticas el empresario la tiene con el contador, ¿sí? Entonces esos 3 millones de pesos, si los hiciera deducibles en un activo, cualquiera que este sea, ¿qué tendría que pagar además de esos 3 millones de pesos? El IVA. Aquí no genera IVA, es un gasto directo 100% deducible que no genera IVA. Entonces es un flujo menor de un 16% para la empresa. Entonces tú metes un gasto de 3 millones de pesos, obviamente tu gasto deducible de 134, en su ejemplo de la persona moral, sube a 137, ¿sí? Su utilidad base baja de 23 a 20. Su ISR baja de 7 millones a 6 millones de pesos, redondeándolos, ¿verdad? Volvemos, los 2.800.000 que ya le diste anticipadamente, provisionalmente, esos ya no hay forma de recuperarlos. Pero bueno, al final vas a aportar nada más 3.380.000, ¿sí? Lo cual te hace una reducción de pago de impuestos del 21.10%, ¿sí? Eso en ese cuadrito lo ve claramente, 0.10%. El coeficiente de utilidad que dijimos que era la diferencia o el cociente de los 20 millones, ahora entre los 225. Y ese coeficiente de 0.09 representa el 12.60 de reducción mes tras mes. ¿Cuántas empresas trabajan con utilidades a veces de 12, 15, 20%? ¿Sí?
Imagínate que le dices, pues ahí lo tienes, ¿sí? Lo que tú te ganas de utilidad en porcentaje, ahí lo tienes, ya prácticamente reduciendo ese gasto, ¿sí? Luego, el ahorro entonces directo de ese gasto de 100% deducible de 3 millones, el 30% son 900,000 pesos, ¿sí? Y el 10% de los 3 millones son 300. Entonces, el empresario aportó 3 millones y está deduciendo 1,200,000. A la vuelta de 10 años, yo le voy a devolver el 100% de lo que me dio, 30 millones, ¿sí? Y él va a tener en su fondo, de su lado, en su bolsa, 12 millones de pesos. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera tenido esto? Esos 12 millones de pesos, ¿dónde estarían? Con el socio incómodo. Y entonces, ¿por qué no utilizamos a ese socio incómodo como un socio activo? ¿Sí? ¿Cómo? Pues mira, con esos 12 millones de pesos, pues podemos pagar la educación de tus hijos. Con esos 12 millones de pesos, podemos preparar el fondo de tu retiro, ¿verdad? Oye, pero se va a acumular, ahí decía que se va a acumular en el momento que esto suceda. Sí, efectivamente. Pero si hoy le preguntas a tu fiscalista, le preguntas, oye, ¿hay alguna forma para poder sacarle algo de dinero a la empresa? Sí, porque fíjate que el siguiente año voy a tener 30 millones de pesos, ¿sí? O dicho de otra manera, llega el fiscalista y le dice, oye, los últimos 10 años que has pagado de impuestos en la empresa, yo te cobro el 10% de lo que yo te recupere, que le pidamos a Hacienda sin que nos revise, sin nada, totalmente transparentes. ¿Qué creen que diga el empresario? Ya lo pagó, ha pasado, ¿sí? Ya dio ese dinero. Oye, yo soy un fiscalista bien fregón, ¿sí? Te voy a cobrar el 10% de lo que le recuperemos a Hacienda, de lo que ya le diste. Pues el empresario va a decir, va, lo que le recupere, te voy a dar el 10, si recupero 2 millones, si recupero 30, si recupero lo que sea, pues te doy el 10, efectivamente. Eso no existe, ¿verdad? Pues eso no existe. Pregúntale a Hacienda cuando cuando quieres pedir una devolución de impuestos, pues se defienden como leones, ¿verdad? Te auditan y bueno, le abres la puerta para otras cosas, ¿no? Entonces, aquí mejor manténlo de tu lado, ¿sí? Ese dinero no se los des, manténlo de tu lado como flujo y a la vuelta de 10 años, ese fiscalista le vas a dar lo que le tengas que dar, pero esos 12 millones no se los va a llevar Hacienda. ¿Sí está claro? ¿Sí? Entonces lo que le estoy vendiendo es mantén el flujo de tu lado, no se lo des a Hacienda, a ese socio, ¿sí? Mejor mantengámoslo activo como tal. Este es otro ejemplo, con 5 millones de pesos de aportación. Por eso las primas son un poquito a veces abultadas, ¿verdad? Porque se van viendo beneficios y al momento de tú presentar el ejemplo que tú quieras, ¿sí? Ahí está, contablemente es un asiento simple, ¿verdad? En donde cualquier empresario entiende y obviamente cuando lo rebotamos con el fiscalista o el contador de la empresa, pues con mayor razón. Y ahí se ve el beneficio. A mayor gasto, ¿verdad? Pues obviamente el beneficio del ISR crece, aquí en este caso le va a meter 5 millones, son 35%, ¿sí? Que se va a ahorrar de un año a otro, simplemente por hacer un gasto que va a acumular en 10 años, ¿sí? Y el coeficiente de utilidad también va a bajar. Ahora imagínense que ese coeficiente de utilidad, ese porcentaje, yo le pregunto, ¿dónde es más rentable tu dinero? ¿En una financiera o en tu propio negocio? Bueno, entonces si es en tu propio negocio, pues ese flujo del 12.60 o el 22 que ya no vas a estar aportando, ponlo a trabajar en tu negocio, ¿sí? Sepáralo y ponlo a trabajar y a la vuelta de 10 años, vamos a ver financieramente cuánto vas a tener de ese fondo que ya se los habías dado a Hacienda.
La aportación de este tipo de instrumentos pues es de acuerdo a las utilidades o de acuerdo a los ingresos de la persona moral, ¿sí? Ese es el límite, es como cualquier seguro de vida, que es hasta 15 veces, en un seguro de persona física, es hasta 15 veces para darle la suma asegurada básica, ¿no?, de sus ingresos anuales. En personas morales es hasta 5 veces, ¿sí?, el promedio de los últimos 3 años de utilidad, ¿sí? Esa es una fórmula para sacar la suma asegurada o el fondo total. Ojo, en octubre del 2015 cambió. Ya no hay BIT en los hombres clave. Se ofrece el ICE, que es lo que conocemos, el beneficio de la invalidez. Se incapacita el asegurado, ¿sí?, el hombre clave, paga la suma asegurada por la invalidez y se rescatan los valores garantizados que se tengan hasta ese momento, ¿cierto? Las frases que yo utilizo para sensibilizar el tema del hilo de descontento con los impuestos es: ¿estás conforme con el pago de impuestos de los últimos 5 años? ¿Estás conforme con ese pago de impuestos, con lo que has aportado, ¿sí?, los últimos 5 años de tu empresa? ¿Sí? ¿Estarás de acuerdo conmigo que cualquier cantidad que tú aportes en impuestos, cualquier cantidad, se te hace elevada? ¿Sí? Son las preguntas de reflexión que yo le hago constantemente a ese empresario, ¿sí? Insisto, manejo un seguro, ¿verdad?, y estoy vendiendo un seguro de vida. Entonces, a mí me enseñaron que un seguro de vida se vende con el factor emocional, ¿sí? Entonces, pues no es diferente. Aquí está una tabla que también les comento, ¿verdad?, en donde les hago saber que la aportación es de 3 millones de pesos, es el gasto directo, 100% deducible por 10 años que no genera IVA, ¿verdad? Esos 3 millones de pesos te van a dar un beneficio de rentabilidad a la vuelta de 10 años, vas a tener 30 millones de pesos, 30,800, ¿sí? Es un total 10, ¿ok? Son los valores garantizados, ¿ok? Pero a donde me quiero ir es la reducción del ISR en esos 3 millones, el 30% son 900, ¿sí? Son 900,000 pesos y el 10% de PTU, ¿ok? Si ese dinero yo lo trabajara junto con el coeficiente al 6%, que fue lo que puse aquí, simple, es 1,272,000. De esto, que se ponga a trabajar aparte de ese dinero, 1 millón, son 72,000 pesos. La suma de esto, a la vuelta de 10 años, de ese flujo que lo mantienes de tu lado y lo pusieras en un fondo, te daría ¿qué? 3,900,000 adicionales. Y si lo haces con el coeficiente que te estás ahorrando, pues también. ¿Sí está claro? Yo lo que le trato de hacer ver es que mientras él no haga una estrategia como esta de un gasto directo, ¿sí?, su coeficiente, ¿sí?, y los impagos de impuestos los está pagando. O sea, no está recuperando nada, ¿sí? Si esa parte, además, la pudiera él estar separando de lo que le está quedando en la bolsa y lo pone a trabajar a un 6%, su negocio le va a dar más, pero a un 6%, si lo pudiera hacer, ¿cuánto representaría ese flujo en ahorro? ¿Sí? Se lo hago saber. Se lo hago saber. ¿Ok? A lo mejor no lo va a hacer, porque aparte uno de los puntos que tienen los pymes es que pues no separa nada, ¿no? Todo le están dando vuelta, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, yo se lo hago saber, para que él, si lo toma bien, él puede tener un beneficio adicional de lo que se está ahorrando, y si lo pone a trabajar, todavía va a tener más esa empresa al final del plazo. ¿Ok? Entonces, va a tener 30 millones de pesos que yo le dije que le voy a recuperar el 100% a la vuelta de 10 años. El dinero lo mantiene de su lado, ¿ok? Esos 12 millones de pesos, que es la suma de estos 9 y estos 3, son 12 millones de pesos, los va a tener de su lado.
se los voy a entregar, la empresa no le retiene absolutamente nada, entran 100% esa cantidad a su empresa, y entonces un año antes, pues ya tuvo que haber sentándose con su fiscalista para decirle cuál sería la estrategia a seguir para poder sacar eso. Hay empresas que acumulan mucho IVA, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Que van acumulando IVAs y van acumulando IVAs, ¿ok? El IVA es un impuesto compensatorio, el ISR es un impuesto compensatorio, ¿sí? El IVA lo puede llevar los últimos 5 años, lo que tiene a favor y que no se atreve a pedírselos a Hacienda, ¿sí? Y entonces lo compensa contra la acumulación de ese ISR, ¿sí? De tal forma que él acumuló 12 millones de pesos, ¿verdad? Y si trae IVA a favor 7, 8, pues ya nada más va por la diferencia, ¿ok? El tema del IVA también puede jugar a nuestro favor en ciertos giros de empresas. En resumen, esto es muy simple, es un gasto directo que no genera IVA, es 100% deducible. Mantienes el poder de decisión sobre tu dinero, o sea, no se lo estás participando a ese socio incómodo, siempre lo tienes de tu lado, ¿sí? Insisto, con esa cantidad de dinero que no le estás aportando a Hacienda, vas a poder hacer planes con tu fiscalista, ¿verdad? Para poder hacer deducibles varias cosas en su momento, o para pagar ciertas cosas en su momento, como la educación, como un plan de retiro apropiado para ti, ¿sí? Flujo, siempre vas a tener flujo mayor por esa disminución del coeficiente de utilidad. Deducible, 100%, 30% de ISR y el 10% de PTU. ¿Ok? Puedes crear un fondo de contingencia para un pasivo laboral. ¿Qué pasaría si a la vuelta de esos 10 años, ¿sí?, tú llegaras a faltar? ¿Quién va a continuar con la dirección de esta empresa? ¿Tu esposa? ¿Tiene la habilidad tu esposa o alguno de tus hijos para continuar creciendo, haciendo crecer esta empresa como lo has hecho tú hasta ahorita? ¿Sí? ¿La tiene o no la tiene? ¿Quisieras vender un negocio activo y sin pasivos? ¿Sí? O sea, vas a tener, si tú llegas a faltar, va a haber una suma asegurada que entra a la empresa y ahí la empresa va a pagar todos los pasivos laborales. Entonces sí, la viuda va a poder, si quiere, vender la empresa, pero sana. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ese es un fondo muy interesante que se va a crear y tú puedes darle salida de alguna manera. Capitalizas a tu empresa vía retorno legal. ¿Ok? ¿Tiene que pasar 10 años? Sí, pero te estás arriesgando año tras año si haces deducciones o maniobras que no son totalmente transparentes para el fisco, ¿no? Como las que ya conocemos, ¿sí? ¿Qué es lo más fácil, lo más rápido? Sí, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué tan bien quieres dormir? ¿Qué tanta tranquilidad quieres comprar en el tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces, capitalizas a tu empresa con una vía de retorno legal, 100%, ¿verdad? A través de los artículos que ya te comenté con anterioridad, ¿sí? Ese es el punto aquí, ese es el resumen. Ahora, tú me dices que acumulas IVAs y demás y que puedes pedirle a Hacienda. Bueno, pues esta es una publicación que salió en El Financiero. Dice, el SAT rechaza devolver 75,000 millones de pesos a personas morales. Un 11% más que el 2013. Esto fue en el 2014. Entonces, pues ya sabemos qué está pasando, ¿verdad? Cada vez nos copan más, cada vez la idea es devolver menos, ¿verdad? Entonces, pues esta estrategia, que no es más que un simple ahorro para capitalizar tu empresa, ¿sí? Pues lo tomes. No te esperes, no estés haciendo aportaciones que no valen la pena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque además tienes que estar pagando lo que ya vimos, toda esa cantidad de servicios. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo estuve hace poquito con un cliente presentando un proyecto Hombre Clave. Es un cliente que es soltero de antemano, o sea, digo, la verdad es que ahí la parte emocional de la parte de los beneficios, pues no era la clave completamente. Nada financiero, o sea, dice, yo me dedico soy el dueño y me dedico a esto, pero yo no sé nada fiscal.
Digo, ahí la pregunta sería, todos los elementos que tú muestras aquí, me imagino que no en todas las citas los presentas, si no es necesario, pero ¿cómo presentarlo con un cliente que no es financiero, que no tiene pues un interés, digo, en una familia de quien preocuparse y que le haga clic esto, sin tener que entrar en detalles de números? Bueno, este no es un tema financiero, ¿ok? Este es un tema que está viviendo día tras día, año tras año, porque él cada vez que ingresa y que tiene utilidades, tiene que pagar un impuesto, ¿verdad? Entonces, no es un tema nada financiero, es un tema donde aproveche los recursos que hay en la ley para que él retenga una buena cantidad, que es un 40% de lo que ya le hubiera dado Hacienda sobre sus utilidades, que ha pasado, o sea, los últimos 5 años ya se los dio, y qué beneficio obtuvo sobre eso, ¿sí? Entonces, no es un tema nada financiero, es un tema donde lo único que le hacemos saber es que ese gasto que va a meter a su empresa es un gasto que le va a beneficiar a la vuelta del tiempo. En 10 años va a recuperar el 100% y en 10 años los va a acumular, pero pues va a tener a un especialista que, insisto, si hoy preguntáramos, ¿sí?, cómo poder sacarle dinero a una empresa, más de 2, te podrían decir fiscalmente cómo le pudieran hacer. A lo mejor no el 30%, ojo, lo que se me pasó a comentarles, el 10% de PTU es definitivo, es un impuesto definitivo. Entonces, de entrada es que ese 10% que se acumuló, que son los 300 en el ejemplo, se hicieron 3 millones de pesos, esos ya están de su lado, no los tiene que acumular. Hay un tema que, tocando eso, cuando es el mismo, cuando una empresa se da de baja por X factores, por estrategias fiscales o lo que sea, ¿verdad? Puede mantenerse la póliza vigente. Hay un manual que sacó el área de técnica de GNP, en donde dice que esa parte, si la empresa se diera de baja o cambiara de denominación social, puede mantenerse la póliza, ¿sí? Solamente va a ser el cambio de contratante con toda la papelería que esto representa, con la nueva razón social. Si existe que el mismo asegurado se mantiene en el acta constitutiva de la nueva empresa o socio, ¿sí? Si es un empleado, si se mantiene con relación laboral con la empresa nueva, ¿ok? O si es una fusión o una absorción, ¿verdad?, de una empresa mayor a esta, también se puede mantener. Entonces, porque de repente existían esas dudas, ¿no? Una pregunta, ese 21.10 y 12.6, ¿de dónde salen? Estos, ¿sí? Es la diferencia de un año a otro. Este es 2014, pero no es de un año a otro. Este es 2014, ¿cómo cerraría el año fiscal la empresa? Que fue un caso real, ¿verdad? Al momento de yo meterle este gasto de 3 millones de pesos, dijimos que su base disminuiría en 3 millones, o sea, 20 millones. Y es la diferencia del 30%, que ahora son 6, en lugar de 7. ¿Okay? Esa diferencia entre 7 millones, que era su caso real antes de llegar nosotros, ahora son 6, es un ahorro del 21%. Perfecto, me queda bien claro. Esta parte. Excelente. Y el 1260 es el año siguiente, ¿sí? En el 2015, ahora vas a trabajar coeficiente de utilidad para el 2015, habiendo hecho ese gasto, en lugar del punto 1055, que fue un poquito de lo que fue esto, bueno, los 2.800.000, aquí hubo un coeficiente que se calculó, ¿sí?, al cierre del 2013. Es ahora, la disminución entonces. Es la disminución entre este coeficiente y este coeficiente, Excelente. este 1260. Perfecto. 2.800.000. Ah, bueno, es que este era su cierre fiscal. ¿Por qué es esto? Yo cuando llegué, este era su caso real, ¿sí? Estos 2.800.000 ya los pagó, ¿sí? Él ya, la empresa ya los dio, ya los desembolsó, ¿ok? Entonces, esto pues, es la diferencia contra lo que es el ISR actual, con lo que va a cerrar su año fiscal, ¿sí? Es ese, por eso no se mueve ninguno de los tres escenarios. Del 2013,
Exactamente. Excelente. La última pregunta era, en ese momento, cuando hablaste de esa tabla, dices, te voy a regresar 30 millones de pesos, que es el ejemplo de en medio, ¿no? Sí. Y esos 12 millones que le dejaste de dar a Hacienda, Aquí. los tienes a tu favor. Úsalos para tu retiro, úsalos para... ¿Cómo haces la estrategia para que ese dinero que va a ingresar a la empresa, los 30 millones, pueda él utilizar esos 12 millones para el retiro? Ese es un tema que donde siempre nos anclamos. Es una pregunta que siempre nosotros mismos ponemos, ¿verdad? Y solitos nosotros no somos los especialistas, no somos los fiscalistas, ¿sí? Para poderle dar esa solución. Te puedo dar algunas ideas que yo he escuchado y que me han dicho y cómo le han hecho y demás, ¿verdad? Pero nada más, ¿ok? Pero sí lo que te puedo decir es que ese dinero, ¿sí? Si hoy no existiera en tu bolsillo o en tu chequera como persona moral, ¿sí? Y ese asesor fiscalista te dijera, te cobro nada más es un porcentaje por lo que yo te recupere, ¿sí? Yo meto toda la información, la papelería Hacienda. Vamos a pensar que no hiciste nada de esto, ¿sí? Ya se llevaron 12 millones de pesos de flujo de tu empresa, ¿ok? Entonces, habrá fiscalistas que puedan hacer esa estrategia fiscal. O sea, no le doy una respuesta real. Le puedo decir que lo que yo he escuchado es que 2 años antes empiezan a manejar pérdidas, ¿sí? La empresa empieza a manejar una pérdida para que cuando llegue ese flujo lo amortice contra esa pérdida, ¿sí? Les comenté que el PTU es el 10% de un impuesto definitivo, ese 10% no lo va a acumular, entonces ya va de gane, ¿verdad? Y el otro 30%, ¿verdad? Pues habrá forma de poderlo sacar. Hay un RIP, un impuesto actual, que si hoy quisiéramos tocarlo con un fiscalista, pues existe la estrategia para poderlo hacer, que es a través del RIF, ¿sí? Entonces, pero pues ahí no me encadeno, no me clavo mucho porque pues lo pudiera usar y para qué quiere un hombre clave ahorita. ¿Por qué lo estás haciendo el ejercicio a 10 años y la ley que dice que hasta 20? Sí. ¿Y por qué dice, o sea, siempre la estrategia la planteas en planes totales? Sí, bueno, la estrategia que yo llevo habitualmente es esa entrevista inicial en donde hago ese hilo de descontento, ¿verdad? Sobre el pago de impuestos que ha estado haciendo constantemente, ¿ok? Nada más, ¿ok? Entonces, pues me baso mucho en lo que es la recuperación de ese fondo. No hablo nada más de un tema de protección. Si la persona dice, ¿sabes qué? A mí lo que me interesa es esto, pero no con recuperación, simplemente para mantener que si yo falto, mi esposa pueda pagar con ese seguro los pasivos laborales de la empresa y la pueda vender sin ningún problema. Yo quiero tener la tranquilidad de que mis empleados no queden desamparados. Entonces hablas de un plan de pura protección. Okay. Y la segunda pregunta es, ¿cómo pides la cita? O sea, ¿qué le dices de qué quieres ir a hablar con él? Bueno, habitualmente lo que les digo a los agentes que hablen es para hacer que conozcan una estrategia que puede beneficiarles a ellos fiscalmente hablando, que si está de acuerdo en que la podamos plantear, ¿verdad? En donde los impuestos que hoy está aportando los mantenga de su lado. Ese es el acercamiento, ¿sí? Que conozca la estrategia que nosotros le podemos presentar para que los pagos de impuestos los mantenga de su lado. Oye, nos comentaban que este año ya el hombre clave no lo puedes vender a los socios que no estén en nómina, sino porque antes solamente con que estuvieran en el acta constitutiva era más que suficiente para poder venderle un seguro de estos. Y creo que este año cambió, ahora solamente si están en nómina puedes venderle. Que sean socios activos. Exacto. Sí. Es un manual que les comento que GNP realizó como ese cambio del BIT, que indebidamente se estuvieron vendiendo y GNP lo estuvo ofreciendo. Para esos planes va a seguir igual, pero sí, efectivamente, tiene que ser un socio activo. Ahora, la segunda. Yo en este año, en marzo, ya pago un Vida a tus Sueños, y la pregunta es, al momento de pagarlo, ¿tú cómo ofreces y qué ofreces, ¿no?
porque bueno, lógicamente pues él tiene que pagar impuestos de esto. O sea, me imagino que ofreces otro plan para también poderlo meter. Igual, los que hemos recuperado, se sienta uno con el cliente y automáticamente dice, oye, esa lana ya no lo hubieras tenido, ¿verdad? ¿Qué te pareció? Ese dinero, el gran problema que ahora tienes es que tienes un fondo de ahorro que vas a buscar la forma en cómo darle salida, ¿no? Qué gran problema. Uno de los puntos, desventajas que tiene una pymes es que, insisto, no reinvierten sus utilidades en equipo, en infraestructura. Normalmente pues lo están saque y saque constantemente. Entonces aquí capitalizas a la empresa para un proyecto creciente Futuro. para tu empresa. Y otro hombre clave. Es correcto. Dos preguntas rápidas. ¿Las SC son Sí, elegibles? sí. ¿Es una persona moral? Es una persona moral, tiene todas las cualidades para hacerla, y es una persona moral, claro. Persona moral. Sí. Perfecto. ¿La regla o la fuente de la regla para determinar la suma asegurada cuál es? Les comentaba, hay un formulario que se usa como cuestionario de hombre clave y te pide ahí cuáles los últimos 3 ejercicios fiscales de la empresa, ¿sí? Los promedias, la utilidad o los ingresos, y lo que resulte lo multiplicas por 5, ¿sí? Y esa es la suma asegurada, puede ser entre 2, 3, 5 asegurados. La utilidad y o los ingresos. O sea, no es las dos cosas juntas. Es la forma en que la compañía te hace o sea, hay ocasiones que la persona moral es de reciente ingreso, o sea, formación, perdón, no tiene historia, ¿ok? Entonces, ahí se calcula nada más con lo que lleva en el ejercicio fiscal que lleva y una probabilidad, y haces una carta donde tu proyección o ese se puede vender sin ningún problema, ¿no? Así es, ¿sí? O sea, son para personas morales de reciente ingreso. O sea, lo que sucede es de que la empresa lo que va a buscar es que sea realmente soportable lo que está pidiendo el asegurado, ¿verdad? ¿Sí? No puede pedir más de lo que está generando su propia empresa. ¿Sí? Yo preguntar, lo que yo me he enfrentado es de cuando les llevo una recomendación con recuperación y sin recuperación, normalmente siempre se van a sin recuperación porque dicen que ellos, el dinero que pueden ahorrar a través del plan, ellos le pueden sacar mayor rendimiento a través de su empresa. ¿Cómo convencerlos o cómo hacerles ver que les conviene también ahorrar a través de este hombre clave? Sí, bueno, insisto, no estás ahorrando a través de, ¿sí? Lo que estás haciendo es conservar ese flujo que estás pagando de impuestos. Al final del día estás pagando un impuesto sobre un ingreso que tú tienes como empresa, ¿ok? Entonces, con esta tabla, por eso les hago mención de este beneficio de un año de tenerlo a no tenerlo. Con esto no es ni un instrumento financiero, no es más que él se dé cuenta de que hoy está parado con su problema de estarle pagando a Hacienda impuestos, y que él como empresario que es, no está generando ningún fondo para algo personal, ¿sí? Como un fondo de retiro, como garantizarle la educación a los hijos, porque, insisto, no es porque vayan a ser deducibles esos temas el día de mañana, ¿sí? Sino porque va a tener la oportunidad de tenerlo en su bolsa. De otra forma, ya se lo diste a Hacienda, o sea, a lo mejor es muy burdo ese tipo de comentarios como lo hago, pero la verdad es que le hago conciencia al empresario. ¿Sí? Ese es el tema. ¿Sí? Pues muchas gracias. Muchas gracias.